exento de retos. El ecosistema industrial, que evidentemente forma parte importante de la cadena de valor de las redes de transporte y distribución, va a seguir jugando un papel fundamental, como lo ha jugado hasta ahora en este camino. Y estas industrias tienen una responsabilidad inherente, al final, de responder a las demandas del sector con soluciones que sean innovadoras y que se alineen con el cambiante panorama eléctrico que estamos viviendo. Esto, evidentemente, trae consigo un compromiso fuerte por seguir apostando por la investigación y desarrollo para poder crear tecnologías que sean más eficientes, que sean más sostenibles y que evidentemente puedan integrarse en las redes actuales y en las redes futuras. Antes hablaba en la mesa anterior que bueno, pues este es el sistema eléctrico que tenemos, es un sistema centenario. Las empresas, el sector industrial lleva muchos años aportando también a este sistema con sus tecnologías y es un sector, digamos, de fuerte y de gran reconocimiento. Es verdad que España, como en la actualidad, sigue siendo también un país muy puntero en cuanto en materia de empresas tecnológicas que tienen que ver con las redes inteligentes, y es algo que sin ninguna duda debemos de mantener, tal y como lo tenemos recogido también en el manifiesto de Futured, por varios motivos, ¿no? El primero es porque al final esta fortaleza genera riqueza en base a la capacidad que tienen estas compañías de exportar soluciones tecnológicas punteras, porque estas compañías evidentemente generan también empleo y empleo de calidad, de alto valor, y evidentemente porque al final tener también capacidad tecnológica local minimiza los riesgos de ser dependientes tecnológicamente hablando, ¿no? Para seguir manteniendo esta posición fuerte y esta posición de fortaleza, varias cosas se tienen que dar, algunas ya se han hablado con anterioridad. Evidentemente tiene que seguir habiendo un diálogo fluido entre los usuarios y entre los desarrolladores para garantizar que al final los planes convergen y se alineen las necesidades con las apuestas que las compañías, que la industria al final tiene que materializar, y por otro lado evidentemente tiene que haber una regulación que favorezca que toda esta innovación y este desarrollo al final se incorporen en las redes de distribución y transmisión. Pues de esto vamos a hablar hoy, y para ello tengo la suerte de que me acompañen hoy aquí en la mesa Concha Sánchez, que es la directora general de operación de Red Eléctrica, más de 29 años dentro de Red Eléctrica, y ella es ingeniera industrial titulada por la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenida, Concha. Eduardo Pedrosa es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y con máster en Administración de Empresas por el IE. Actualmente, desde el 2021, es el director general del sector de transmisión y distribución en Ingeteam. Bienvenido, Eduardo. Ramón Gallar, aquí a mi izquierda, director de innovación de Stabenale País Energía, ingeniero en sistemas de telecomunicaciones por la Universidad Oberta de Cataluña, posgrado de desarrollo directivo por ESADE en la Business School. Hoy aquí como portavoz de ASEME, correcto. Y Óscar Querol. Óscar Querol es ingeniero industrial eléctrico y PDD-IS, es el secretario general de la Asociación Europea de Fabricantes de Equipos para Instalaciones Eléctricas y desde el 2016, miembro del Consejo de Administración de la Asociación Europea de Normalización Electrotécnica CENELEC. Bienvenido también, Óscar. Y ya por último, nos acompaña también Rafael Álvarez de Toledo, de Sercove, ingeniero aeronáutico por la UPM, máster Dirección Comercial y Marketing por el Instituto de Empresa y parte de Sercove desde el 2011 y donde es director de exportación desde el 2022. Bueno, pues sin más, si os parece, vamos a comenzar ya con la mesa redonda. Vamos a empezar por la parte que tiene que ver con los retos y soluciones a los que se enfrenta la red eléctrica y cómo la industria aquí también juega un papel fundamental. Entonces, Concha, me gustaría preguntarte cuáles son los principales retos que se prevén en la red eléctrica, transporte y distribución, y a los que tú crees que la industria local se va a tener que enfrentar. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a participar en este foro, que creo que siempre es una ocasión para poner en común cuestiones que nos preocupan y cuáles son diferentes visiones
en un momento que, como ya se ha comentado, no se parece a ningún otro. Creo que era algo que se venía anunciando, pero que ahora ya se está palpando. Es una realidad o una realidad cada vez más cercana. En la mesa anterior yo creo que se ha hablado ya mucho de muchos retos y no querría repetirme, con lo cual yo creo que hay aspectos que están claros como reto, la atención a este interés en demanda, tanto nuevas en concepto, electrificación, cómo las redes, que somos quienes realmente ponemos en juego esa conexión entre demanda, generación y otros muchos servicios que se olvidan, porque todo el mundo solo habla de energía, pero hay otras cosas para que las cosas funcionen. Pues ahí yo lo que querría añadir, además de agradecer muchas menciones, porque se da por sentado que ya hemos conseguido integrar las renovables, que no hay problemas de acceso, quizá hace un par de años eran cuestiones que se ponían encima de la mesa como los grandes retos. Yo lo que sí querría añadir es que efectivamente nos movemos en un sistema que tiene muchos años con muy buen funcionamiento, cuando hablo de las redes, que ha sido capaz de afrontar retos para los que no estaban diseñadas, vamos a ser claros, pero que tiene que seguir evolucionando ante estos nuevos y complicados retos que tenemos. Cuando decimos que se necesita infraestructura, es algo que no podemos nadie pensar que hay otra forma. Sin las redes, sin ese entorno físico, todo lo demás vamos a decir que es accesorio y no es que deje de ser importante, pero se habla de flexibilidad, es un mundo muy amplio. Voy a ser un poco directa, incluso un poco radical en la apreciación. Creo que todo el mundo habla de flexibilidad como lo que se debe reconocer de la flexibilidad que aporta al sistema o la que puede aportar. Creo que quizá desde donde nosotros estamos en la parte de operación de red eléctrica, percibimos que hay una necesidad de flexibilidad al servicio de lo que se necesita en cada momento, y esto no es algo que se tenga tan interiorizado, y que no es solamente una cuestión de que seamos capaces de modular la energía que o consumimos o generamos, que es importante, porque estamos en un sistema en el que la variabilidad, ya no voy a hablar de la incertidumbre, ha cambiado brutalmente y va a seguir cambiando muchísimo, con lo cual eso nos exige mucho a todos, y no creo que sea razonable pensar en que haya un diseño de infraestructura que tenga que responder de forma estática a todos los momentos a los que se enfrenta el sistema. Todos tenemos en mente que hay momentos de muchísima renovable y muy predecible, hablo de generación fotovoltaica, de otra no tan predecible. La demanda crecerá, el cómo crecerá y cómo se gestionará también es importante. Tradicionalmente, y la normativa así lo establece, la demanda tiene que tener una garantía en cualquier situación para el valor máximo. Ya se están dando señales de flexibilidad, pero no solamente es un concepto, hay que aterrizarlo, es muy importante, porque si no encontraremos barreras, no podremos acompasar el dar respuesta a los momentos más exigentes solo con algunos ingredientes, y algunos ingredientes en la infraestructura, hablo de red, sino que tendremos que mezclar muchas cosas, y es la flexibilidad en la aportación o consumo de energía, la flexibilidad en algunos otros ingredientes que casi nunca se mencionan, y que he creído oír algo de control de tensión, he creído oír algo de inercia, de estabilidad. Afortunadamente estamos dando por sentado todos que en ese trilema la seguridad de suministro la tenemos per se y que no hay que seguir trabajando en ella, y ese es el gran riesgo, que nos vayamos, vamos a decirlo así, a no ocuparnos para tener que preocuparnos. Ahora no nos preocupamos porque lo tenemos. Entonces, punto uno,
efectivamente hay un gran reto, hay un gran interés. También es algo que tenemos que ser conscientes que no lo habíamos vivido. En un momento, y también se ha mencionado, en el que haya tantísimo interés en conectarse a la red, desarrollar industria, electrificar industria, el interés está ahí. Tengo que decir que es un interés que está, quizá no está bien dimensionado todavía. Hay mucho interés, pero es absolutamente necesario que sea un interés en el que los plazos se marquen, que seamos muy conscientes cuando estamos diseñando servicios, infraestructura, cómo tiene que moverse el sistema, que haya un acompasamiento. Voy a poner un ejemplo en el otro lado. Estaba entrando mucha generación renovable, no vamos a ser capaces de integrarla, no vamos a ser capaces de gestionarla. Hemos tenido que hacer cosas muy novedosas y los tiempos, afortunadamente, se han podido ir cumpliendo. Si no somos realmente francos, voy a decirlo así, sinceros con los que son las necesidades en el tiempo y teniendo en cuenta que el desarrollo de infraestructura es mucho más lento que las expectativas, no seremos capaces de hacer ese acompasamiento. Ha habido otra afirmación que me ha gustado y es que la flexibilidad aplicada a la infraestructura, que también se tiene que gestionar la infraestructura y la red de una forma inteligente y flexible, pero tiene que estar la infraestructura, es un plus añadido, pero hay que tener la base. Entonces yo me quedaría con que tenemos grandes retos muy afortunados, o sea, tenemos retos de crecimiento, efectivamente ahora no tenemos el momento todavía en el que se haya producido ese crecimiento del consumo, pero parece muy claro que se va a producir y tenemos que poner todos los ingredientes en el lado de permitir que los horizontes temporales se acompasen. Ya se ha dicho que necesitamos una normativa más flexible, creo que está asumido, no voy a repetir cuestiones que ya están dichas. Y tenemos que seguir pensando que lo que ha cambiado este sistema en 10 años puede que lo cambie en mucho menos tiempo y en mucha más magnitud, con lo cual tiene que haber siempre una colaboración técnica desde donde aporta la tecnología. Hay veces que creemos que la tecnología está muy, muy avanzada y luego nos vamos a los casos de uso y hay que trabajar mucho el caso de uso real. Estamos viendo cómo se despliegan dispositivos que nunca había habido tampoco en el sistema eléctrico y en algunos casos estamos casi haciendo I+D sobre la marcha. Los sandboxes se están poniendo para ver cómo funcionan y para ver cómo dan respuesta. Y tenemos que seguir desarrollando una gestión digitalizada, inteligente, con aportación de valor sobre todos los distintos actores. Tengo que mencionar, claro, son cosas nuestras, pues nadie las mencionará, pues servicios como pueden ser respuesta activa de demanda, no voy a decir lo que se dice empresa, como puede ser la gestión de generación renovable, tendrá que ser también la gestión de demanda inteligente y eso exige la participación de todos con ese concepto. Y también querría dar un último mensaje para no extenderme más. Estamos hablando de mucha creación de elementos nuevos, nueva industria, de electrificación de procesos. Yo pediría que ahora que se están diseñando todos estos nuevos actores o nuevos consumos o lo que va a ser el futuro, que se tenga en mente que no sea algo absolutamente fijado y estable, que tenga capacidades que se puedan utilizar en el futuro, por decirlo de una forma muy llana. Yo puedo entender que en un determinado proceso industrial hay unas señales muy claras de cuál tiene que ser su capacidad, un régimen de funcionamiento, pero no perdamos en que en la etapa de diseño se diseñe sin capar una posible flexibilidad a futuro. Aunque sea
no lo digo por una vocación de solidaridad con la gestionabilidad del sistema, hay un interés también en esa flexibilidad. Los precios de la energía, cómo se comporta el sistema, es algo que se debe tener en cuenta y que cada vez aportará más, incluso se podrá aportar como servicio al sistema. Si no se diseña ya con ese concepto de capacidad flexible, estaremos perdiendo algo para el futuro que una vez hecho un proyecto y establecido un proyecto, me he encontrado muchas veces con esto no se puede hacer. Es un momento de creación. Hagámoslo con esa mentalidad. Gracias, Concha. Permíteme que coja uno de los últimos puntos que comentabas y la gran evolución que ha sufrido ¿no? la red en los últimos años y probablemente la que está por venir y un espacio de tiempo incluso a lo mejor más exigente, y también el punto que mencionabas de los retos que la tecnología también afronta en algunos casos en un grado de madurez todavía incipiente, ¿no? Entonces, aquí, Ramón, me gustaría continuar contigo cogiendo este punto de todas estas soluciones, estos desarrollos que ahora mismo están en boca de todos. ¿Cuáles creéis desde vuestro punto de vista que son los que entrañan más complejidad o que son más difíciles de solucionar, de traer? Bien, muchas gracias. Muchas gracias a FIPORRED por darnos la oportunidad a SEME de poder compartir nuestra visión, a la agencia también y a la mesa, y en especial a ti por el nuevo rol que seguro que nos aportarás mucho de valor. Pues bien, los nuevos retos a nivel tecnológico básicamente es más, lo vemos desde SEME más como un cambio de mentalidad, ¿no? Tenemos ya tecnología que está interactuando con el sector, con los usuarios de la red, no con los clientes. No perdamos de vista que los operadores de la red en España no tienen relación directa con quien consume la energía. Por tanto, hay que gestionar una historia de más de 100 años interactuando con usuarios de la red, una relación cliente donde el flujo de la energía y el económico era el mismo y ahora está desacoplado. El flujo de la energía sigue siendo el cable, más grande, menos grande, con flexibilidad, no flexibilidad, pero sigue siendo el cable. Pero los flujos económicos no. Entonces, en los últimos años, España, bajo nuestro punto de vista, ha sido ejemplar en tecnologías de las redes, sobre la automatización de la red. En España hay muchos fabricantes con talento y capacidades abismales. Para mí también somos ejemplares en todo lo que es el desarrollo del Smart Meter, de todo lo que iba asociado. Fuimos a nivel español, a través de la Prime Alliance se creó pues, un protocolo totalmente interoperable, pero hay que preguntarse si esta tecnología es la que necesitamos en evolucionar en un futuro a la velocidad que requiere el sector industrial y residencial, ¿no? Pues yo veo que lo que es las fuentes renovables, la automatización y lo que serían las infraestructuras de telegestión, esto tenemos mucho conocimiento. El reto de futuro tecnológico es saber plantear las preguntas que preocupan a los usuarios de la red. Y eso no es fácil, ¿eh? El sector ha sido normalmente propietario, dominante, monopolio. Un cable gestionaba la energía, interactuaba pues un consumo de energía y pagaba unos euros por este consumo de energía. Y mi preocupación era, como distribuidor o como distribuidores, mantener pues unos límites de calidad de tensión, de valores de la tensión y de no interrumpibilidad. Los nuevos retos de las comunidades energéticas, las redes cerradas de distribución, la transformación de los activos físicos, como son los transformadores y los cables, interactuando con electrónica de potencia, que detrás van a tener baterías. La batería es una forma de aportar energía eléctrica al sistema, no desde un proceso físico, que es el que sabemos gestionar hasta ahora, sino que es un proceso químico. Por tanto, la forma de emular los sistemas
de energía son retos tecnológicos a tener en cuenta, ¿no? Y básicamente el reto más importante que tiene que entender el sector es aplicar la innovación para que la innovación sea entendida en cuanto a que el entorno nuestro ha cambiado. Tenemos que adaptarnos no para recuperar lo que éramos, que esto es ser resiliente, sino para ser mejores y poder seguir creciendo. Este es el otro reto más de mindset que las empresas distribuidoras, sobre todo empresas más pequeñas como las de ASEME, que hay una componente familiar, histórica, que es una mochila importante, hay que gestionar. Gracias. Gracias, Ramón. Vamos a cambiar ahora un poco el punto de vista y vamos a introducir aquí directamente a AFME, Óscar, desde el punto de vista, desde la perspectiva de la industria. ¿Cuáles veis que son los problemas claves que están afrontando para desarrollar e implementar equipos, material eléctrico hoy en día las industrias, Óscar? Gracias, Martina. Bueno, en primer lugar, agradecer a Futurred y a Fernando el que hayáis pensado en AFME para que aportemos nuestro punto de vista. Un punto de vista que se basa en el hecho de que los fabricantes forman parte de la fórmula para alcanzar la transición energética y la descarbonización. Me preguntaba sobre los problemas. Tenemos bastantes y ahora los voy a listar. Pero también hemos visto después de la pandemia que hay un cambio a nivel político importante y creo que todos debemos empujar para que se siga esa línea, y es en el volver a reindustrializar Europa y volver a reindustrializar España, porque es positivo para todos, es positivo para todo el país. Como ya evidentemente significará reducir la dependencia exterior, aumentar nuestra resiliencia, y esa apuesta por la reindustrialización pasa por aplicar cambios que aporten estabilidad y certidumbre legal para que la industria invierta. Necesitamos políticas que pongan el foco en la industria manufacturera, políticas que tengan en cuenta los grandes retos que están asociados a todo lo que es el diseño y la fabricación. La reindustrialización necesita de grandes inversiones en instalaciones, en maquinaria y también en todo lo que es una mayor inversión en I+D+I. Para ello, entendemos claramente desde los fabricantes que necesitamos un régimen fiscal favorable a esa fabricación, a ese diseño y esa fabricación. Os puedo dar algunos ejemplos, como pueden ser la libertad de amortización de las inversiones en medios productivos, incentivos fiscales para la reinversión en instalaciones, en mejoras en el tratamiento fiscal de las inversiones en I+D+I, y también ayudar desde el punto de vista fiscal también en todo el proceso de digitalización. La digitalización es clave para la industria, igual que lo es para toda la sociedad y para el resto de los agentes económicos que estáis en el sector eléctrico. Como os decía, también necesitamos de grandes inversiones para esa digitalización y también necesitamos de personas cualificadas. La digitalización pasa por las personas y por tener a profesionales cualificados que ahora mismo no tenemos. Tenemos grandes dificultades para encontrar personas cualificadas, técnicos cualificados para llevar a cabo esa transformación digital y también para llevar a cabo las operaciones y las actividades que llevamos un montón de años haciendo. Y eso pasa por cambios también en la sociedad, y entendemos que el gobierno tiene que tirar de eso con todos los agentes económicos que formamos parte de este sector para alinear lo que es el sistema educativo con la necesidad o las necesidades de la empresa, de la industria. Y eso pasa por atraer a las nuevas generaciones, pasa por que haya muchas más mujeres incorporadas a nuestro sector. Aún faltan muchas más mujeres en nuestro sector y sin duda ahí es un campo en el que tenemos que hacer grandes esfuerzos. También os quería hablar de sostenibilidad. Siempre en todas nuestras intervenciones hablamos de sostenibilidad, de ser más sostenibles, y claramente desde la industria apostamos por esa sostenibilidad.
porque entendemos que es una palanca transformadora que nos va a ayudar a diferenciarnos de otros agentes, sobre todo importadores, que no apuestan por esa sostenibilidad y que no están acometiendo esas inversiones para ser más sostenibles, pero tenemos que hacer ese cambio de una forma ordenada, de una forma armonizada. Estamos viviendo una avalancha de legislación proveniente de Europa que tiene una incidencia brutal sobre nuestra actividad, sobre nuestro diseño, sobre nuestra fabricación, en todas nuestras actividades. Y entendemos que eso lo tenemos que hacer también tenemos que dar nuestro punto de vista, tenemos que ser escuchados y lograr que todos esos cambios en sostenibilidad se hagan, como os decía, a una velocidad que seamos capaces desde la industria de acometer, de adaptarnos. Y por último os quería hablar de vigilancia de mercado. Vigilancia de mercado, ¿por qué vigilancia de mercado? Vemos que en el mercado ya hace tiempo y antes estaba pasando en otros mercados que eran más commodity, ¿no? que estábamos sufriendo una competencia desleal en los mercados. Pero es que esa competencia desleal ya se está produciendo en vuestros mercados. Y entendemos que es necesario que todos los agentes económicos, todos los fabricantes, importadores que ponen productos en el mercado, que son vuestros proveedores, hagan las cosas bien, hagan una evaluación de la conformidad de sus productos de forma correcta, y eso significa un buen diseño, hacer todas las pruebas, hacer todos los ensayos, etcétera. Y sabemos que no todo el mundo lo está haciendo y para ello entendemos que la fórmula es la vigilancia de mercado. Por eso también necesitamos la colaboración de la Administración para llevar a cabo una mayor vigilancia de mercado. Ahora tenemos una oportunidad con el nuevo Reglamento de Vigilancia de Mercado Europeo, que establece en su artículo 9 que haya una colaboración público-privada para hacer esas acciones de vigilancia de mercado. Y pues apelamos a que realmente ese artículo 9 se lleve a la práctica y, por tanto, se haga una vigilancia de mercado pues, entre todas las partes y también con esa colaboración público-privada. Echo de menos aquí el Ministerio de Industria, varios de mis mensajes van dirigidos a ellos, evidentemente las conocen porque se los hemos trasladado, pero estoy seguro que de alguna u otra manera se les trasladará estas opiniones. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Sí, llegarán. Vamos a continuar contigo, Rafael, aprovechando que te tenemos aquí, continuando con la visión desde el lado de la industria. Decía al inicio también que para nuestra industria, ¿no?, su capacidad exportadora ha sido y es muy importante. Entonces, me gustaría aprovechar y preguntarte cómo estáis viendo que se sitúa la industria española de manera competitiva en el contexto internacional, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión al respecto? Muchas gracias, Martina. Gracias a Futurred y a la agencia. Bueno, efectivamente, o sea, digamos, el rasero que utilizamos en Sercoe para medir la competitividad de la industria española es efectivamente el ratio de exportación y cómo se comporta en los mercados exteriores. Y yo aquí proverbialmente tengo que hacer una rotura de lanza por la industria después de haber escuchado, digamos, todos los problemas y las quejas que son evidentemente fundadas, pero la realidad es que la industria española es netamente exportadora. No solamente es netamente exportadora, sino que es muy experimentadamente exportadora, lo es desde hace muchos años. Entonces, solo por dar unas cifras para que tengamos un poco en perspectiva, el sector de los bienes de equipo, que representa Sercoe, que incluye el de los equipos eléctricos y electrotécnicos, ha facturado el año 2023 algo más de 74.000 millones, de los cuales el 66%, que son casi 50.000, han sido exportación. Es decir, que es una industria que está orientada al exterior, en la cual la parte del ratón es la industria nacional o es el mercado nacional. Las cifras son muy parecidas en el sector de bienes de equipo eléctrico, ¿vale? Si las cifras que tengo son correctas, en el 2023 se exportaron 11.000 millones en bienes de equipo, pues transformadores, bienes de equipo eléctrico y electrotécnico.
transformadores, cables, sistemas de medida y control, en fin, es una cantidad aproximada al 60% de la facturación de ese subsector. Entonces, insisto, somos un sector que está orientado al exterior y que además competimos en mercados que son muy distintos. Porque hay una regla en comercio internacional que es que siempre se vende más al que está más cerca y al que es más grande. Entonces, el primer país al que exportamos es Francia, el siguiente es Alemania, el siguiente es Estados Unidos por tamaño, que son mercados muy regulados, que son mercados, digamos, de alta, que premian la calidad, en los que tienes que ser, evidentemente, puntero en tecnología. Pero luego también pues, aparecen otros mercados que ya no son de ese perfil, que ya son emergentes, en los que hay altas barreras de entrada, a los que el acceso es difícil, muy difícil, por limitaciones culturales, geopolíticas, estratégicas y de todo pelo, pues como son, pues, por ejemplo, Brasil, que cualquiera que conozca a Brasil es un mercado muy protegido, o Marruecos, pero también Turquía, incluso China. Es decir, la empresa industrial española se ha bregado y se lleva muchos años bregando en mercados que son muy distintos, y lo hace bien y se adapta bien al terreno. ¿Vale? Es decir, hay que romper una lanza por el sector y yo quiero hacerlo. ¿Vale? Que tenemos problemas, evidentemente. El problema principal de la industria española es un problema de tamaño. La empresa española es pequeña, no tenemos empresas de gran tamaño. La realidad es esta, y cuando competimos pues nos faltan nuestros gigantes habituales contra los que nos tenemos que pegar, pues contra los Hyundai o los Siemens o todos los sospechosos habituales. No quiero empezar a dar nombres porque luego se molestan. Pero esto es endémico en la economía española, no es algo que sea específico de la industria. Entonces, bueno, digamos que con este problema que llevamos arrastrando muchísimos años, seguimos estando en la punta de lanza de muchísimos proyectos. Ahora hablamos de la Agenda 2030, de las renovables se ha hablado mucho. Ahora mismo el mercado internacional, que se ha vuelto completamente loco, una de las cosas que está ocurriendo, Sercove también estructura financiación para operaciones de internacionalización, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que estamos viendo es que el mercado financiero se está volcando con todos estos enormes megaproyectos de renovables, lucha contra el cambio climático, etcétera, que están apareciendo por todos lados y en mercados muy diferentes, muy distintos. En Oriente Medio estamos viendo muchísimos proyectos, en la zona de los estanes, digamos, centroasiáticos, todos esos mercados que hace unos años para las empresas españolas eran completamente desconocidos y, sin embargo, ahora son, digamos, nuestro patio trasero. En África, por supuesto. Entonces, hay mucho dinero metido en este tipo de proyectos de renovables que normalmente, además, van acompañados de un sistema de red, de una gestión de red, un sistema inteligente, de lo que se ha hablado mucho, ¿no? Esto lo hemos visto en Uruguay, que hemos hecho un desarrollo durante la última década, y es un acompañamiento muy claro. Entonces, en todos estos proyectos, en todos estos megaprogramas, hay empresas españolas. No hay solo empresas españolas, pero hay fabricantes españoles, hay ingenierías españolas y hay contratistas españoles, haciendo lo que podemos y financiándonos con CESTE, con FIEM, con banca privada y fondos de inversión. Entonces, yo creo que este es el rasero de verdad con el que deberíamos de medir lo heroico que es la industria en su comportamiento en el exterior, en su comportamiento histórico en el exterior, porque esto es una historia que ha sido bastante reciente. Yo tengo una edad de estas que llaman cierta, ¿verdad? Pero me acuerdo perfectamente que en los años finales 80, primeros 90, ningún departamento comercial tenía un director de internacional. Y esto cambió muy rápidamente, y ahora cualquier empresa que se plantea una estrategia, cualquier empresa industrial tiene un planteamiento orientado al mercado internacional. Rafael, he visto que Eduardo tiene inquietud por comentar o complementar algo, así que... Sí, no, es que como me gusta lo que ha dicho Rafa, pues solo completarlo, ¿no? O sea, y además rompiendo otra lanza a favor de los operadores de distribución y transmisión, que yo creo que si hemos conseguido esos 2/3 de exportación en todos estos últimos años, ha sido gracias a ese trabajo conjunto, esa alianza y confianza que hemos tejido la industria con las empresas españolas de distribución y transmisión, tractoras, pero que sobre todo está enfocada
a una agilidad en la implementación de la innovación. O sea, yo cuando empezaba, y empecé hace ya también una edad, un poquito ya, pero son 25 años, hacíamos los pilotos en campo y no había tanta normativa, no había tanta dificultad. La innovación era rápida, ágil, y eso nos permitía gestionar un futuro mucho más prometedor, desde luego, que cuando tienes que coger y empezar a trabajar pues con papel, y menos con tecnología. Cuando oigo los sandboxes, a mí me alegra escuchar que todo esto está en curso, pero el sandbox está muy después de la tecnología, muy después del primer proyecto. O sea, aquí hicimos proyectos, y le tengo a Concha, hicimos proyectos hace 10 años parecidos a lo que comentaba antes Francisco en la red de transmisión, que nos ayudó a controlar el flujo de potencia, rompiendo con todo el paradigma. Cuando decías capacidad flexible, Concha, fíjate, o sea, eso es desde la concepción de la infraestructura. Pero incluso mal concebida, somos capaces de adaptarnos con tecnología, innovación, que luego podemos exportar fuera. Y ahora esa misma tecnología está siendo desplegada por el mundo por muchos TSOs. Es decir, sí a la exportación, porque es vital y porque solo el tamaño lo vamos a conseguir en el mundo, no solo con nuestro mercado nacional. Sí a que eso lo conseguimos trabajando codo con codo de la mano y sin tanta parafernalia como la que nos estamos poniendo todos los días. Sí a que además solamente vamos a ser capaces de renovar ese ciclo cuando consigamos más crecimiento, porque tenemos más recursos, seremos mejores, nos habremos pegado en otros circuitos, con otros sistemas eléctricos de potencia, que no todos son iguales, y con otras dificultades. Y no todos, aquí hoy la palabra regulación, ministerio suena mucho, pero no todos los mercados a los que vamos están regulados, no todos los mercados juegan, como sabemos, con las mismas reglas. Y por lo tanto no podemos dejar que otras industrias en esos destinos se hagan más fuerte encima en unos tiempos en los que la velocidad de la innovación es rapidísima, porque entonces nos podemos quedar obsoletos y entonces iremos en contra del Net Zero Industria que tanto queremos traer, que nos evita o nos quiere evitar esa dependencia tecnológica para que después no podamos invertir mejor, como decía Carlos en la charla anterior. O sea, para invertir más y mejor tenemos que ser poderosos en la innovación para que nos cueste menos y ganemos mucho más. Sí, no, muy breve, no era posiblemente cuando comentabas de que años atrás también había habido que innovar era un proceso muy inmediato. En mi opinión, el proceso, la diferencia básicamente está en el riesgo que había con el dinero. La propia empresa sabía cuál era su nivel de inversión, su margen que quería, y dependía de su plan de amortización y ya está, ¿no? Hoy en día el dinero en el mundo de la distribución, y si no estoy equivocado en el transporte también, no es del distribuidor. Entonces hay que justificar muchas otras cosas. Aunque demuestres una innovación, hay el riesgo de que estos activos, esta tecnología, no sea reconocida, y esto es un freno. Gracias. Gracias, Ramón. Pues vamos a... Perdona, Martina, perdón, solo por la alusión, pero es que me quedo, antes, no sé si se lo podía comentar a Carlos, pero es que cuando decimos que el consumidor es el que maneja, y es verdad, ¿no? Pero ¿por qué vemos que el que pague el consumidor, si es que paga más, que antes se ha oído que igual no paga más si la demanda se incorpora en la medida en la que se está hablando de, en los últimos 30 años, 500 teravatios más en España, en Europa. En los próximos 30, 2.000. O sea, es decir, por 4 queremos electrificar y subir la demanda. Igual eso salen los números per se. Pero ¿por qué vemos que es malo que el consumidor pague más si pagando lo mismo está perdiendo el país? Es que a veces igual hay que ponerlo en la secuencia diferente. Es decir, las distribuidoras no pueden invertir más, ¿vale?, que lo que les marca el CAP. Perfecto. Si cuestan más las cosas, ya, para empezar, estamos invirtiendo en menos equipos. Si estamos invirtiendo en menos equipos, estamos haciendo la red menos segura, como decía Concha. Si estamos haciendo la red menos segura, ¿vale?, ¿cómo vamos a electrificar más? Y hay una relación directa entre la generación de riqueza por electrificación y generación de PIB. Y eso es así. Desestructurada la economía, con todo lo que hay un índice de red eléctrica, además, muy atractivo, que lo explica de fábula. Entonces, ¿por qué de alguna forma ponemos como que ese plus de pago es malo?
Esa es mi reflexión, porque es que igual ahí empezamos ya a pensar si fuese que es malo porque se lo está llevando alguna empresa privada, pero si lo que está haciendo es sanear y enriquecer al país, pues yo es que no lo veo negativo. No, posiblemente, como ingenieros pensamos en costes y en el mundo, al igual de la economía, no es lo mismo hablar de costes del sistema, lo que cuesta hacer y cuál es la disponibilidad a pagar por algo, ¿no? Y aquí no estamos conectando una disponibilidad a pagar de la sociedad relacionada con un valor, ¿no? Al igual el concepto coste, que está muy asociado a quien te paga con la disponibilidad a pagar por una propuesta de valor diferencial, esto podría cambiar la regla. Es un tema de cultura posiblemente. Muy bien, pues vamos a continuar y voy a continuar contigo, Concha, hablando de estabilidad regulatoria y de las consultas que ahora mismo se están poniendo encima de la mesa. ¿Cómo creéis desde vuestro ámbito que puede favorecer el desarrollo de la industria española si consideramos estabilidad presupuestaria y la inversión y la visión inversora, disculpa, más a medio y largo plazo? Esa es una complicada pregunta. Vamos a ver, yo creo que ya se ha comentado muy ampliamente, lógicamente lo de la estabilidad regulatoria, aunque en otros sitios sea diferente, estamos hablando fundamentalmente de algo que es regulado y que da un servicio a todos los sujetos, con lo cual esa estabilidad tiene que ser una señal clara. Y más allá de la estabilidad, tomo lo que ya se ha comentado, tiene que al menos no penalizar, o sea, tienen que reconocer que es un momento distinto y que si queremos realmente coger ese camino, pues hay que pagar. Dicho esto, voy a dar por sentado que hay estabilidad regulatoria, que todos vamos en la línea que debemos de ir, que la normativa ya se ha modificado, con lo cual, ¿cuáles son las señales que todavía echaríamos en falta o lo que creemos que podemos aportar? Nosotros, digamos que tenemos una visión, una afortunada y complicada visión de conjunto de cómo ha ido evolucionando el sistema y de cómo va a evolucionar, o al menos tenemos señales que entendemos que son muy interesantes con las que deben contar en general la industria, no solo la industria de bienes de equipo eléctrico, sino la industria. ¿Y qué es lo que estamos echando de menos todos? Pues fundamentalmente que tengamos información, visibilidad en diferentes horizontes de qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere. Tenemos unos planes de desarrollo industrial, tenemos unos planes de desarrollo empresarial, tenemos nuevas industrias. Ahora mismo es un momento en el que es tremendo, tremendo no, tremendamente bonito que haya tantísimo interés, pero tenemos que ordenarlo. Y cuando digo tenemos que ordenarlo, es una percepción personal, pero voy a decir que hace 2 años nadie hablaba de nuevas demandas. Hoy estamos hablando, también se ha mencionado, de expectativas que suponen cuadriplicar el tamaño del sistema. Y tan malo es lo uno como lo otro, porque es algo que todos sabemos que no es abordable en los plazos en los que se habla. Con lo cual, para mí es fundamental que se trabajen horizontes más largos en la comunicación de necesidades, de planes, en el estudio de qué nuevas necesidades afloran, de necesidades clásicas, de necesidades técnicas diferentes. Esto implica que algo que no estamos muy acostumbrados a hacer, y es no solamente dar respuestas en el corto o medio plazo, sino hacer reflexiones conjuntas de más largo plazo. Y cuando hablamos de actividades reguladas, pues eso tiene que estar cubierto por una normativa. Yo no puedo hacer una reflexión sobre mi desarrollo en 15 años si estoy en una actividad regulada. Tengo que tener algún marco que me permita hacer esa reflexión, que no sea una reflexión desconectada desde operadores, transportistas, distribuidores, con todo el ecosistema de usuarios del sistema eléctrico o de proveedores de equipos para el sistema eléctrico, y que se vaya
con una visión de largo plazo y trabajando, que también es muy importante, los horizontes intermedios. Es muy fácil definir una visión de largo plazo, lo difícil es alcanzarla y ir colocando el camino por el que hay que transcurrir, que no suele ser un camino recto. Sobre todo, que esa información esté fluyendo para que sea compartida por todos. Puede haber un interés tremendo en desarrollar proyectos, que también creo que se ha mencionado en algún momento, de tamaños en términos de consumo eléctrico absolutamente inimaginables en nuestra historia, que los cuadriplican, pero eso no se puede desarrollar si no hay una comunicación con quien tiene que desarrollar infraestructura, el lado de la oferta, los plazos en los que se va a desarrollar, las tecnologías que puedan ser necesarias, porque ahora hablamos mucho de electrónica de potencia y de elementos que hace no tantos años, desde luego en la red de transporte no estaban. Todo tiene que ir acompasado. Ahora yo creo que hay un momento de gran ebullición muy positivo, pero hay que poner un cierto orden con horizontes, porque si no, quizá no seamos capaces de recorrer ese camino. Podemos mirar mucho el 2050 o el 2040, o incluso hacernos creer a nosotros mismos que en 2030 va a haber muchas cosas que van a estar, pero la realidad es tozuda. Creo que hay que diseñar el camino de largo y hacer las etapas intermedias. Y eso requiere ser, lo he dicho también antes, muy transparentes, y sé que a veces es complicado en mundos en competencia, pero tiene que haber los espacios para que se definan estas estrategias de largo plazo, las necesidades que tienen como consecuencia, cómo se van a dar respuesta a esas necesidades, que los horizontes y los plazos temporales sean coherentes. Yo el mayor reto que veo ahora es esa coherencia en lo que queremos, cuando lo podemos llegar a tener, y los retos que no tenemos resueltos cuando vamos en más largo, pues por ejemplo en términos de tecnología. Muy bien, muy claro, Concha. Pues Eduardo, quería preguntarte qué impacto tienen las empresas proveedoras ante las variaciones las variaciones que se están sufriendo en el esfuerzo, la capacidad inversora que tienen las distribuidoras. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, pues como estoy sentado donde estaba antes, ¿no, José Mari? Voy a pensar que la pregunta es variaciones a la baja, porque si es al alza, entonces es la fiesta, ¿no? Me parece que ha utilizado el símil, ¿no? Pues variaciones a la baja, porque realmente, o sea, lo bueno es que el momento es dulce, es tremendo desde el punto de vista de necesidades. Hablamos de amplitud de inversiones en Europa, de pasar de 33.000 millones anuales a 55.000. Luego todo eso hay que ir alojándolo en las cajas adecuadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando baja? Pues yo puedo hablar de lo que es mi compañía, ¿no? Evidentemente, para una empresa familiar de 30 empleados y que tenga un nivel de dimensión pues reducido, pues cualquiera de estas desviaciones importantes, y si no está diversificada, pues puede acabar con ella. Eso es así. En una empresa diversificada, multinacional, pues con 1.000 millones, esto también tiene sus peajes, ¿no? Evidentemente somos un conglomerado dentro de una empresa potente, somos una suma de muchas pymes también, que nos enfocamos a innovación, no siempre transversal, y de utilización en otros ámbitos, ¿no? Claro, trabajamos con planes anuales, con planes estratégicos a 3 años y con visión a 10. Y todo eso, fíjate, ya es un drama cuando no tienes que crecer en el lado productivo, en el lado de oficina técnica, de ingeniería de proyectos, porque no tienes tanta carga como esperabas, o peor, la has incorporado y entonces sufre la rentabilidad. Ya no hablo del drama de si no tienes certidumbre para acometer inversiones con un payback superior a 3 años, pues difícilmente eres capaz de acometerlas. Pero nunca renunciamos a la parte de innovación, y esa parte está en nuestro ADN. Y entonces ahí cojo el mensaje de Concha. Es peor que vayan a la baja es que nos equivoquemos.
Entonces, el proceso, porque de ahí no salimos. O sea, si además de haber perdido el tiempo, el coste de oportunidad y, por lo tanto, la posición tecnológica, si nos equivocamos, y cuando digo nos equivocamos, pues tiene un impacto, lo que me has preguntado, Martina, en la empresa y en los clientes, en los partners con los que trabajamos. O sea, nosotros nuestro I+D, como el de muchas de los colegas que están en la plataforma, están al servicio de los operadores, de nuestros clientes. Entonces, si acertamos, acertamos todos. Y si nos equivocamos todos. Y como evoluciona esto tan rápido, y además, cojo el mensaje, necesitamos un marco de reflexión, necesitamos estar muy pegados. Vemos mucho en el mundo, sí, pero necesitamos que los operadores de aquí, que lo son, sean fuertes y sean tractores de la tecnología que vamos a diseñar nosotros. Y afortunadamente eso es una seña de identidad también que nos ha acompañado en todos estos años. Con todas las eléctricas aquí, en este país, lo hemos implementado y por eso puedo decir que nos hemos equivocado poco. Pero porque también hemos tenido después posibilidad de ser abanderados en el mundo en el despliegue de la automatización, en las redes de distribución y en el despliegue de sistemas de control, en sistemas de protectivos, en el sistema de potencia, en la empresa de transmisión. Entonces, claro, cuando no nos hemos equivocado, pues todavía estamos bien. ¿Qué pasa si nos equivocamos ahora que vamos tan rápido? Pues entonces el golpe va a ser mayor. Entonces, yo creo que el mayor énfasis que puedo poner es máxima comunicación. Desde luego, la voluntad de ambas partes la tenemos. Máxima regulación que apoye esos pilotajes, que apoye poder equivocarte antes de y poder rectificar, porque si no, vuelvo a decir, perdemos posición tecnológica como país, como industria, tanto para lo que va a ser después el despliegue de infraestructura como para lo que va a ser la generación en el mundo. Por lo tanto, todo eso solo puede tener una consecuencia y es que si luego tenemos otra mesa que es exclusiva de talento, pero si somos débiles, más allá de lo que éramos, perdemos talento que vaya a incorporarse y la industria es la principal academia operativa, después de la universidad, lógicamente, que puede poner en el circuito a toda esa juventud que se incorpora. Por lo tanto, o sea, solo veo malas noticias si hay variación a la baja de los planes de inversión, que deberían ser al alza, que llevamos muchos años que estamos predicando que hay que invertir más y que ha habido dificultades presupuestarias, sí, pero ahora no es el momento, porque creo que el riesgo de no hacer más es muchísimo más caro que el riesgo de equivocarnos haciendo más y que se pague menos. Me gusta esta frase, ¿eh? Para terminar, Eduardo, entonces como vamos mal de tiempo y ya no tenemos capacidad de lanzar más preguntas, voy a dar también al resto de los compañeros en la mesa la oportunidad de terminar con una frase tan contundente como la de Eduardo. Así que, Óscar, si te parece, empezamos por ti. Sí. Un poco cogiendo el guante de lo que decía Eduardo, ¿no? De que tenemos que estar más cercanos unos a otros. Yo creo que la clave es crear espacios en los que todos los agentes aportemos y construyamos, y que en ese espacio evidentemente también tiene que estar el regulador, tiene que estar la administración, y que lo importante no es quién organiza eso, sino quién participa, y a partir de ahí yo creo que todos juntos podremos tener más posibilidades de equivocarnos menos, o tener menos posibilidades de equivocarnos, sin duda. Pues yo creo que el mensaje es: estamos en un gran momento, hemos llegado lejos y queremos seguir estando ahí, y para ello todos somos necesarios y tenemos que colaborar mirando lejos y cerca al mismo tiempo. Colaboración en un momento de grandes cambios. Sí, no. Yo estoy seguro que España siempre ha sido referente en liderar propuestas de valor. El mundo es cierto que está cambiando muy, muy rápido, pero la sociedad, la gente que está empujando hoy en día, no va a tener ningún problema en enfrentar los retos de la misma forma que lo hicimos nosotros y nuestros papás y nuestros abuelos. Bueno, yo quiero seguir insistiendo en mi libro, porque a mí lo que me parece imprescindible, os oigo mucho hablar de la parte regulatoria, de la infraestructura, de la inversión,
en España. Yo creo que es imprescindible mantener una visión exterior. Y además, ahora que es la última y ya no hay capacidad de respuesta y entonces me puedo salir de rositas, voy a decir que la última crisis energética que tuvimos no fue por una causa interna. Fue la guerra de Ucrania, que nadie en España, ni desde luego en Sercove, pudo predecir, ni prever, ni prepararse. Entonces, yo insisto en que la salvación, no la salvación, pero digamos que necesitamos mantener una mirada al exterior si queremos seguir siendo punteros. Eduardo, ¿Me das otro minuto? Además? Por supuesto, por supuesto. Pues yo, como le decía a Carlos, le decía que tenga mucha suerte el Ministerio en las decisiones y que confíe en los operadores, tanto como espero que los operadores sigan confiando en la industria para seguir avanzando en el corto y en el largo, como dice Concha, que yo creo que tenemos que seguir siendo profetas también en nuestra tierra, aunque nos cueste, porque así saldremos mucho más fuertes al exterior. Muy bien, pues oye, muchas gracias a todos. Por mi parte, doy por concluida la mesa. Espero que haya sido de interés para todos. Creo que es una visión muy rica por las distintas ópticas que cada uno de vosotros habéis aportado. Así que, pues nada, muchas gracias de nuevo.